Un montón de gente me daba recetas para la resaca. Investigación un poquito personal, esas dan más resaca. Son las peores cuando tienes resaca. Pues un poco como buscando el chiste de este tema que es muy gracioso ya de por sí. Sí, gracioso y jodido, y al final es un poco lo que dicen, ¿no? Que 1 es poco, 2 está bien, 3 es poco. O sea, es un clásico. Yo siempre he sido una persona muy curiosa, que le gusta probar las cosas. Me dicen, esto no lo puedes hacer, ¿seguro? ¿Por qué no? Es multifactorial el hecho de que tú pruebes algo y te puedas enganchar o no te puedas enganchar. Información tenga y un acceso como más normalizado a las cosas en general. Ser pragmático, esta es la realidad. Existen drogas, hay drogas. ¿Qué hacemos, no? Hay muchos factores. Entonces, ¿la droga es mala en sí? No, ni mala ni buena. O sea, depende. Estamos grabando. Muy buenas tardes, Anastasia. Hola, ¿qué tal, Noelia? Muchísimas gracias por venir. Es un gusto tenerte, tener la oportunidad de charlar contigo. Gracias. Te acabo de hacer una presentación en la introducción del podcast, pero quería proponerte si te puedes presentar a nivel personal, profesional, lo que te apetezca compartir. Vale, sí, pues yo soy Anastasia Bengoechea, más conocida como Monstruo Espagueti. Soy creativa, así como en global, y hago un montón de cosas, sobre todo que tienen que ver con el humor y con los chistes. Ya sea dibujar o pues hacer obra gráfica también con chistes. También tengo un podcast que se llama Gente 2020, que está en Podimo y donde también hago chistes pero en persona, digamos, y es un podcast de improvisación en el que hablamos con invitados y intentamos hacer chistes de casi todo lo que podemos. Qué bien, viva el humor, viva el humor. Sí, yo es que siempre, bueno, es mi tendencia natural, siempre busco el chiste en todo. Qué bien. Y bueno, has escrito un libro tratado sobre la resaca, también en clave de humor, por supuesto. Sí. Pero mira, me gustaría preguntarte qué te llevó a investigar ese tema y a elegir un tema como la temida resaca. Pues la verdad es que la idea surgió de un viaje a México, en el que yo, bueno, pues estaba en una boda de esas súper largas y demás, y pues evidentemente había mucho alcohol y había incluso, pues visitamos una fábrica de un licor y después fuimos a un sitio donde hacían mezcal y demás, y entonces todo estaba como muy relacionado con ese tema, y un montón de gente me daba recetas para la resaca. Entonces yo las iba apuntando en una servilleta. Decía, ¿cuántas recetas tienen aquí para la resaca? ¡Qué barbaridad! Tenían bebidas, tenían 1000 cosas. Y entonces, de repente con esas hojas pensé, ostras, imagínate un libro con esto. Y sí, así surgió la idea. ¿Y qué es la resaca? ¿Qué información sacaste? ¿Qué investigación? ¿Qué traes? Bueno, es una investigación un poquito personal porque he ido haciendo un poco lo que me apetecía. O sea, he cogido como unos temas dentro de lo que es la resaca y he dicho, venga, diferentes licores, ¿qué cosas dan más resaca? ¿Qué situaciones son las peores cuando tienes resaca? Pues un poco como buscando el chiste dentro de este tema que es muy gracioso ya de por sí, ¿no? Sí, gracioso y jodido, y al final es un poco también banalizar algo tan fuerte, o sea, como no banalizar, pero es como un tema que tenemos, es eso, gracioso, como romantizado también en un sentido, lo que dices, ¿no? Que hay tantos remedios para algo que en un sentido también dirías, ostras, ¿por qué no, sabiendo toda la influencia que tiene, somos capaces a veces de no consumir tan en exceso, ¿no? Sí. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Por qué caemos una y otra vez en ese exceso de pues un poco lo que dicen, ¿no? Que 1 es poco, 2 está bien, 3 es poco. O sea, es un clásico. Ya, bueno, pues es una cosa yo creo que cultural, ¿no? Hay como muchos factores. Primero es que la realidad así en crudo pues es bastante coñazo en general, ¿no? Y el mundo tal y como está hecho pues es bastante coñazo y entonces hay que escapar de alguna forma, y después socialmente pues tenemos tan sumamente aceptado una de las peores drogas que para mí existen, que son las legales, que es el alcohol y el tabaco, y las que más muertes causan y las que
más adicciones causan, creo. Y claro, está tan sumamente aceptado que cuando celebras cualquier cosa tienes que celebrarlo con alcohol, pues imagínate, es que de ahí, pues ¿qué va a salir, no? ¿Qué va a salir? Sale esto, desde luego. A mí una de las cosas que me apetecerá charlar contigo ahora, luego, es un poco qué podemos hacer también, que ya sé que es algo súper complicado, ¿no? Tratar esto. Pero al final es como que yo siento que hay una posición de... Es que es así, ¿no? Es como... Es que está tan generalizado, es que como todos bebemos, es que como siempre pasa en reuniones familiares, con las amigas te tomas un vino y está bien, ¿no? O sea, el uso moderado, pero al final estamos hablando de una sustancia que es muy compleja también, usarla de forma... responsable, moderada, etc. No sé, sí. ¿Tú crees que hay como algo por parte a nivel individual, sociedad, que crees que podamos hacer? Pues no lo sé, pues de alguna manera invitar a otro tipo de consumo, ocio, alternativa, que no sea como caer siempre en esto. Joder, es que menuda pregunta, ¿no? Para solucionar ahora, ¿no? Pero, a ver, esto es un tema que se remonta a milenios, el alcohol, o sea, ya desde los, no sé, egipcios, algo así, que ya hacían cerveza. Entonces, está muy presente en nuestra cultura desde hace muchos años y es difícil que eso cambie así de un día para otro, pero... Claro que se puede concienciar y se puede intentar hacer cosas. A ver, yo creo que en los últimos años, a muchos niveles, aunque quizá no nos demos cuenta, sí que está habiendo unos cambios de mentalidad, por lo menos en nuestra sociedad occidental, respecto a ciertas cosas, como es, pues, no sé, las mujeres, el tabaco, el alcohol, no sé, muchos temas en los que creo que estamos avanzando muchísimo, ¿no? Tú ves en los 50, pues eso, las pelis de Mad Men, incluso, todos los hombres fumando, bebiendo. Claro, yo pienso en mi padre, ¿no? Que es que cuando él era pequeño, pues para ser macho y para ser hombre tenías que fumar y beber whisky. Pues claro, luego ¿cómo le dices cuando lleva ya 30 años dándole a eso que ahora ya no puede beber y no puede fumar? Entonces ahora sí que tenemos otra concepción de, hey, para. Sí, ¿no? Yo creo que están cambiando totalmente, están empezando a cambiar esos pozos tan fuertes. Yo creo que sí. Yo creo que también, además es que yo lo comparo muchas veces el consumo de alcohol como lo que ha ido pasando con el tabaco, ¿no? Que al final es lo que dices, o sea, me acuerdo de estar en clase y mi profe fumando. Claro. Y el médico, y, o sea, en la tele lo veíamos todo el tiempo. Es verdad, eso todavía con el alcohol no pasa, porque es verdad que la mayoría de las series, si tú te pones a mirar la de veces que sale alcohol, es alucinante. Sí. Yo fantaseo con la idea de que en algún momento esto también, digamos que de alguna manera se regulará. De hecho, empieza a verlo, ¿no? O sea, hay información hacia los gobiernos para ver de qué manera se pueden ir frenando pues ciertas invitaciones, ¿no? En un sentido. Pero claro, luego también cuando lo pregunto, pues me devuelven a veces como, claro, pero es que es tan cultural, eso no va a pasar porque tiene como demasiadas connotaciones. Pero también es evolución, ¿no? O sea, fumar también se fuma desde hace muchísimo. O sea, que es algo como que es un clic que yo creo que poco a poco molaría ir teniendo un poquito más de conciencia, ¿no? Sobre todo yo creo en estos casos en los que están como muy aferrados a solamente salir bebiendo, tomar cantidades ingestas, solamente pensar que es esa opción, la de beber, también en muchas ocasiones por lo que has dicho, ¿no? Que parece que la vida es aburrida así de por sí sola. Sí, yo creo que hay, por ejemplo, ciertos comportamientos que poco a poco se deberían de ir desactivando un poco. Por ejemplo, el hecho de estar celebrando algo y que alguien no beba y como que incluso la gente le presione, ¿no? Porque eso pasa mucho. La presión social. Es una presión de, ostras, ¿por qué no estás bebiendo? ¿Estás embarazada? ¿Qué te pasa? ¿Qué monja, mojigata? ¿Qué coñazo? Y es que eso todavía existe. Demasiado. Entonces, claro, entonces yo creo que eso debería ya como de, por lo menos es lo que podemos hacer a nivel individual, ¿no? Decir, mira, yo voy a hacer una fiesta y no pongo alcohol, por ejemplo. Bueno, luego te contaré alguna fiesta que he ido yo sin alcohol, pero se tomaban otras cosas. Por ella. Y ahora, vale, que es no alcohol, pero se consume otras drogas. No alcohol, pero otras cosas, vale. Sí. Pero sí, como que el alcohol deje de ser como guay, ¿no? Porque la verdad es que
Yo, por ejemplo, no bebo mucho alcohol y no siento que el alcohol realmente el efecto que me haga es como de desinhibirme, porque yo ya me siento desinhibida de por sí. Entonces, a medida que vamos trabajando en nosotros mismos, en todos los campos, porque al final todo está relacionado, ¿no? Si tu vida está bien, si te sientes con el control de tu vida, te sientes responsable, te sientes que tienes que hacer cosas, pues no te pones ciega como una cucaracha y te caes al suelo, ¿no? Claro. Todo está relacionado. Entonces, a medida que trabajamos en nosotros mismos, yo creo que pues ese tipo de conductas también las vas frenando, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante eso, ¿no? Al final es el nivel de conciencia que empezamos a tener con nosotros mismos, de alguna manera empieza ya a resonarnos de forma diferente, ¿no? Es como qué necesidad tengo yo de llegar ahí, y además el alcohol, que es esta droga tan patosa, ¿no? En realidad, que genera pues esas resacas horribles, que eso también otras drogas las generan, las lagunas, las pérdidas de control, los comportamientos, la violencia. Exacto. Que eso es terrible, el tema violencia, como sentimientos muy profundos, intensos de cosas negativas que pues tan demonizadas que están otras drogas, me parece que incluso no llegan a tanto. Bueno, algunas sí, pero... No, pero es verdad que al final está súper normalizado estas borracheras tan horribles, ¿no? Porque es que, joder, yo misma de pequeña... O sea, yo tuve un coma etílico con 14 años, o sea, y estaba tirada en mi pueblo, y bueno, ¿cuántos niños, no? No empezamos a beber de manera descontroladísima, y es que nos parece como normal, ¿sabes? Ver ahí a jóvenes tirados, no es una cosa... Es una cosa que yo pienso que, por favor, que empiece esto de alguna manera como a tener un poquito más de conciencia y de prevención, etc., porque está demasiado normalizado esta locura, ¿no? Sí, bueno, lo del joven tirado que se pilla un coma etílico es grave, porque sí que, ostras, le puede pasar algo, pero no me parece tan grave como la persona que a lo mejor no se queda tirada en el suelo, pero cada semana bebe todo el rato en todos los eventos. Por supuesto, sí. En todas las cosas que le tal, o se bebe su vinito diariamente, o porque eso ya de por sí ya creo que no es algo... No, es que es un grado de adicción. Es un grado de adicción. Lo que pasa es que la adicción, como está en muchas ocasiones asociada a un grado elevado de la enfermedad, pues es difícil asociarnos con ella, ¿no? Entonces, en general, suele haber una tendencia a la negación, porque es como... Uno, porque no se quiere quitar ese consumo de la vida, porque es como que es más fácil vivir así. Sí. Dos, porque de alguna manera te tienes que responsabilizar y reconocer que hay algo que está empezando a fallar de alguna manera, que necesitas eso, aunque sea, no, es que yo solamente bebo con mis amigas el finde, o solo esto lo hago los findes o tal. Ya, pero es que, ¿y si no lo hicieras? ¿Qué pasa? Pues que no puedo no hacerlo y no quiero no hacerlo. Y es ahí donde donde pienso que empiezan a saltar las alarmas, ¿no? Porque, joder, súper complejo reconocerse ahí y poner límites. Yo ahora que estoy empezando con este proyecto, me llega un montón de mensajes en plan que se ven reconocidos con la información que estoy compartiendo y que están empezando a darse cuenta de cosas que les remueve muchísimo, porque hay que ser valiente y honesto y decir, pedir ayuda y enfrentarlo, aunque sea con tu pareja, con tus amigos, de es que, joder, es que se me está yendo, no es nada fácil. No es nada fácil. Te quería preguntar por tu tío, Antonio Escotado, que no hace muchos meses no me pasó a otro plano, siento la pérdida. Y bueno, él es conocido por su investigación en las drogas, por su postura antiprohibicionista. Y quería preguntarte qué influencia ha tenido en vuestra familia convivir con alguien así. Con alguien así. Sí, bueno, mi familia es particular en ese sentido. Pues siempre ha sido gente, bueno, son muy bohemios, ha habido pues artistas, ha habido pues eso, como Antonio Escotado, que era un intelectual, y ha sido pues un poco en ese sentido diferente a lo normal, digamos. Pues en los 60 veraneaban en Ibiza, y mi tío de hecho vivía allí, y pues en un ambiente pues culturalmente e intelectualmente y demás, pues digamos muy ahí, ¿no? Y
Y entonces, pues la influencia que ha tenido es que yo en mi casa he visto drogas pues de manera normal y natural. O sea, lo he visto como el que está viendo a alguien tomarse una Coca-Cola, como quien dice. Esto parece muy fuerte, pero es que, pues sí, eran los 60, los 70, cuando empezaron. Bueno, yo no nací en los 60, nací más tarde, pero bueno, pero sí, además mi tío pues liderando un poco esa lucha antiprohibición, ¿no? Y siempre hablando desde la información y desde entender el porqué de cada cosa, el porqué de cada sustancia, que no porque algo sea ilegal quiere decir que sea malo, ni que sea horrible, ni que sea el demonio, porque de hecho el alcohol estuvo prohibido muchos años en Estados Unidos. La ley seca. La ley seca está prohibido en otros países del mundo. Y las prohibiciones responden no a que una sustancia sea más o menos nociva, porque todas las sustancias que hay tienen algo bueno, siempre. Además, sobre todo si vienen de las plantas y demás, como el caso de la heroína, que de la heroína pues se consigue la morfina, por ejemplo. Entonces, todas las sustancias tienen algo positivo y negativo. Y esto es un tema de que las prohibiciones son como, bueno, no sé, aleatorias, ¿no? Un poco es como las leyes que las van corrigiendo y demás. Entonces, pues lo he visto de manera habitual en mi casa. ¿Y qué opinión te ha generado a ti con respecto al consumo? Que bueno, ya has compartido un poco, pero al final ese uso / abuso, cómo generar una relación sana en un sentido de poder aprovechar esas partes que, como dices, tienen su parte positiva, sí, incluso a veces medicinal. Sí, pues vamos a ver, yo creo que es un tema delicado, yo hablo con mucha naturalidad y creo que, por ejemplo, ¿en qué me ha influido a mí positivamente? Yo siempre he sido una persona muy curiosa, que le gusta probar las cosas, que se abre a otras posibilidades, que si me dicen esto no lo puedes hacer, yo siempre me pregunto, ¿seguro? ¿Por qué no? ¿Por qué me estás diciendo que no? ¿Cuál es el motivo? Y pues en momentos en los que yo salía mucho de fiesta, cuando tenía 15 o 16 años, yo podía salir de casa y decirle a mi padre, oye, a lo mejor esta noche me ofrecen algo. ¿Qué pasa si me ofrecen algo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué situaciones puedo tener? Y mi padre explicarme, mira, que cuando yo era pequeña esta información no estaba a la mano, accesible. Nada que ver. Entonces mi padre decirme, mira, si te ofrecen éxtasis, por ejemplo, intenta que sea de buena calidad, no cojas cosas que sean de por ahí, que no sabes de quién son, sobre todo bebe mucha agua, no lo mezcles con alcohol, bla bla bla, así, como una educación basada en la información, porque todos sabemos que la educación basada en no, esto no lo hagas, muchas veces genera el efecto contrario. Lo que hace es que, sobre todo en un adolescente, entonces dirá, lo primero que hago es ir a ello, ¿no? Porque me atrae el tabú. Entonces, en ese caso, pues he tenido mucha más información y si he tenido acceso a ello, pues he sabido cómo reaccionar, con lo cual me parece en ese sentido muy positivo. Para gente a la que le sirva que le digan que no, esto no, porque lo digo yo, pues, oye, mira, a lo mejor esa educación les va bien, pero es que lo ideal es tener el máximo de información posible en todo, para saber cómo actuar en todas las situaciones, ¿no? Es un poco así. Sí, pero bueno, al final es genial tener toda esa información y hacer un uso hasta no se sabe cuándo, porque yo he consumido desde muy jovencita hasta ya, pues por lo menos no hace tantos pocos años. Sí. Quiero decir, en todos esos años. Sí. Normalmente hay una tendencia a que se consuma más, a que haya la adolescencia y demás. Exacto, que empiece a haber, aunque nazca de una información, que me parece maravilloso haberte podido informar así, con este entorno, que a veces tampoco es tan fácil como sabemos, cuando eres joven, es poder elegir de dónde viene la pastilla que te vas a comer, que bueno, que Energy Control, por ejemplo, en ese sentido está haciendo una labor muy buena para poder informar y poder detectar la calidad de lo que estás consumiendo. Se me ha ido. O sea, yo creo que es multifactorial el hecho de que tú pruebes algo y te puedas enganchar o no te puedas enganchar. Lo que no se puede hacer es partir de la idea de
esto no existe, vamos a hacer que no existe. Exacto. Y tú eres un adolescente y te voy a tener encerrado en casa, ¿vale? Sí, o con lo que dices, el prohibido. O te voy a controlar con los amigos que vas, te lo voy a controlar todo y tal, porque es que da igual, o sea, si esa persona lo va a hacer, es que lo va a acabar haciendo, o sea, en un momento que tú no estés, no le puedes controlar siempre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona, cuanta más información tenga y un acceso como más normalizado a las cosas en general, es que ya te hablo de esto como te hablo del sexo, como te hablo de todo, o sea, es como, bueno, es ser pragmático, esta es la realidad, existen drogas, hay drogas, ¿qué hacemos, no? Es un poco eso, y después, pues eso ya, si esa persona se engancha o no se engancha, como si se engancha a no comer, por ejemplo. Claro. Como si se engancha a lo que sea, pues eso ya será un problema que si lo tiene habrá que tratarlo, pero desde luego hacer que las cosas no existen yo creo que no es una solución. Sí, que porque por consumir no se va a generar siempre una adicción, desde luego. Exacto. Y que cuando empieza a haber ciertos comportamientos en los que uno mismo se empieza a dar cuenta de que ahí está empezando a haber sufrimiento, necesidad, incomodidad, claro, dependencia, al final también pasa por un poco de responsabilidad de cada uno o del entorno. Si esa persona llega a meterse en una dinámica en la que no es nada consciente, claro, poder ayudarle también, al claro, igual que se le ha informado o tienes información del no, pues información de atender estas conductas que efectivamente no tiene por consumir, no tienen por qué desarrollarse una enfermedad. Yo siempre digo que es mucho más interesante acudir a un profesional cuando empiezan a haber ciertos síntomas, pero que te puedan preocupar, que no esperar a un estado avanzado de la enfermedad para pedir ayuda, porque al final, como siempre, ¿no? O sea, mejor atenderlo antes. Sí. Totalmente. Anastasia, tus dibujos tienen un carácter de reflexión, crítica, alto. Y bueno, te quería preguntar cómo llevas esta responsabilidad social a veces de compartir desde algo, pues, una naturalidad, como también nos estás mostrando aquí y muestras en tu trabajo, pues tan libre, ¿no? ¿Qué sensación hay veces de esa presión? No sé si es una presión tanto de responsabilidad, no sé, de compartir cosas que puedan servir a la sociedad, porque al final, bueno, según cómo tú te tomes tu perfil, tu trabajo, tu influencia, como quieras llamarlo, pero vamos, yo tampoco creo que tenga que ser ejemplo de absolutamente nada. Creo que tengo derecho a decir cosas que sean políticamente incorrectas. Creo que pues intento ser lo más auténtica y lo más libre posible, y no estar mandando todo el rato mensajes de, no sé, de mejora tu vida o algo así, porque al final pues yo me considero artista, hablo de las cosas que me afectan, y si conecta con alguien, pues que conecte, y si no, pues no, pero no quiero ser ejemplo de nada. Ni te genera ese peso de responsabilidad. No me genera, no. Como tengo voz, digamos, tengo un lugar desde el que se me escucha, un altavoz, pues sí que he aprovechado eso algunas veces para decir cosas y pues campañas y demás. Pero no. Y si pasa algo súper importante, tampoco considero que tenga que pronunciarme en todo, porque para eso ya hay otra gente. Entonces, bueno, yo quería preguntarte por las dos viñetas o partes del libro que tienes los test, que los voy a leer así para que se sepan. Sí. El test de cómo de ciega ibas ayer, para preguntarte sobre todo qué respuesta tienes en tus redes sociales cuando publicas esto, ¿no? Porque al final es que es algo que se siente todo el mundo tan identificado, y al final lo tratamos como en una parte como cómica, romantizada y tal, para saber un poco qué respuesta tienes. Sí. Cómo de ciega ibas ayer, pis en la calle, perreo, llamada al ex, llorar, karaoke, dormir en la bañera, en el suelo, en el container, la cucaracha, amigos nuevos muy raros. Y el otro test es: ¿cuánta resaca tienes? No me acuerdo de nada, 100 morados en las piernas, ni cartera, ni móvil, ni zapatos, llevo un tatuaje en la frente, hice un trío con un mono.
Joder, yo misma me río. Te ríes sola, claro. Que cuando compartes esto, ¿qué hay? Jaja, sí, yo, porque al final es fuerte, o sea, es un poco como vuelvo a decir lo mismo, igual yo estoy más sensibilizada, pero el como naturalizar de manera, que no es una crítica a esto, me parece estupendo tu manera de compartir y todo, pero para saber, ¿no? ¿Qué respuesta hay? El naturalizar estos excesos así y sobre todo un poco pues lo de todas las veces también la otra que también es otro clásico, ¿no? De las hola a todas las compañeras de baño que hemos encontrado, pues eso, un poco saber cuál es la respuesta de tu comunidad cuando compartes esto. Pues la verdad es que yo creo que como ya estoy un poco en una categoría que dicen, mira, está, ya sus cosas, ya ha subido otra locura de las suyas, pues ya no se sorprenden y se ríen. Porque sí, ya te digo, intento ser lo más natural posible y tampoco buscar pues es que ahora estoy lanzando este mensaje o tal, no, simplemente busco algo que me haga gracia, con lo que la gente se identifique y la verdad es que no le doy muchas más vueltas. Punto pelota. Sí. Cada uno luego ya que nos sacamos nuestras propias conclusiones. ¿Te parece fatal? ¿Te parece que estoy normalizando algo que no debería normalizarse? Pues genial, felicidades, pero yo voy a hacer lo que me rote. Bravo, me apetecía preguntarte, intuía que iba a haber una respuesta por ahí, pero por saber también si hay veces ese peso, ¿no? Que hablábamos de, ostras, esto debo o no debo, pero vamos, lo tienes completamente interiorizado. Antes hablábamos de la presión social. ¿A ti qué te parece cuando alguien viene también con de no beber o estarías con una pareja, por ejemplo, que no bebiera alcohol? ¿Estaría con una pareja que no bebe alcohol? Sí. Yo tengo una relación pues con las sustancias, ya te digo, como muy naturalizada. Las he visto desde siempre, desde pequeña, y a mí ver a alguien que se está metiendo una raya, pues es que ni siquiera me parece, oh, una raya. Es que para mí es como si se estuviera fumando un piti o algo así. No me choca nada. Entonces, por esa parte, pues también es positivo porque es que me da totalmente igual. Porque sí que hay un factor cuando te drogas, como de, ay, estoy haciendo algo malo, ¿no? Que creo que sí que le da como un puntito de, ay, que loca estoy, yo estoy haciendo algo que está prohibido. Y yo eso no lo tengo, por ejemplo. O sea, lo tengo tan visto ya que, aparte no solo por mi familia, sino es que, a ver, seamos sinceros, se mete coca media España, por no decir más de media España, que a mí personalmente el tema de la coca me parece terrible, o sea, me parece que de las drogas que hay es la peor. Las ilegales, porque habíamos dicho que también de las ilegales es una droga horrorosa, o sea, no la puedo soportar. Porque por los efectos que genera. Porque es que he visto tanta gente alrededor mío que se gasta una pasta, que se mete un montón de coca, que luego es una droga que socialmente pues está muy bien aceptada, o sea, dentro de todo hay gente que no le parece bien, pero vamos, que está te hablo desde el Congreso hasta los bancos, hasta los abogados, hasta los médicos, hasta la gente más sencilla, ¿no? En todos los sitios hay coca. Y en España es una pasada. Yo he vivido fuera en otros países y no se tiene el acceso que hay aquí. Claro, luego además también en otros países es mucho más cara también. Es mucho más cara y aquí yo creo que es que hay un consumo muy elevado. Sí, hay un consumo muy elevado. Y bueno, a mí me parece algo, pues no sé, que de vez en cuando lo puedes hacer, puede ser divertido, te puedes echar una risa si es buena y tal, y como que te levanta un poco, pero que aquello de hacerlo cada mes, cada semana, me parece ridículo. Y es tan cara, además. Sí, y es que además es altamente adictiva. Altamente adictiva, claro. Eso sí que es altamente adictivo. Exacto, y luego se convierte en ese ritual que parece ya que es imposible, por supuesto asociado al alcohol, que es totalmente catalizador, porque por ejemplo, en Estados Unidos se consume cocaína de forma aislada, no es necesario vincularla con el alcohol, pero en España es prácticamente casos muy aislados en los que se consume sola. Entonces, pues como tú bien has dicho, ¿no? Completamente normalizado el salir, el comer y el pillar coca después.
O sea, vete a cualquier discoteca de España. Y ya no te hablo de Madrid, es que en los pueblos se meten el doble. Total. Sí. Vete a cualquier discoteca de España y mira un baño. Está lleno de cosas blancas. Entonces, pues sí, la droga está muy presente y hay que hablar de ello con naturalidad y normalidad. Porque cuanto más se hable y más esté encima de la mesa, pues mejor será para todos, porque más, no sé, más normalizado, digamos. Sí, dejas de tratarlo como el prohibido. Y claro. Y volviendo a la presión social, que yo al menos detecto también, no solamente con el alcohol, es verdad que no te suele preguntar la gente ¿por qué no te pones una raya? Y si te preguntan ¿por qué no bebes? Pero al final también hay un poquito de estigma las personas que consumen hacia las personas que no consumen y que en general no se han drogado o que han optado en su vida por no tener este consumo de un poco el raro, ¿no? O sea, como que desconfías. Aguafiestas. Sí, desconfías. Sí. Hostia, esta persona que no ha consumido, no ha probado. Pues cambia de amigos. O sea. Así, es que es así. Pero eso pasa un montón. Incluso pues los cambia de amigos. Cambia de trabajo. Esos amigos no te interesan. Claro, es porque es que es eso, ¿no? Al final también quien consume tiene una tendencia a querer sentirse asociado a las personas que entran en su círculo, porque si no tú eres también el raro. Pero sí que es verdad que comparándolo un poco con lo que has traído antes, que se romantiza, al final quieres experimentar, de alguna manera eres más transgresor, haces lo prohibido. Entonces, claro, pues parece que hay ese estigma de quien no lo hace, es como tú eres un poco rollo, ¿no? Pero bueno, tratemos entiendo lo que dices. Sí, eso es a lo que me refiero, que al final también hay personas que se sienten muy presionadas, muy ¿no? presionadas y como aisladas a la hora de es que yo no consumo, ni es que ni he consumido además nunca. Es como, mi consejo es cambiar de amigos, porque hay gente muy guay que no se lo pasa muy bien y no tiene que meterse nada. Total, y además que, joder, que disfruta de cosas más conscientes, porque al final, por ejemplo, las drogas y el alcohol es lo que más te baja la frecuencia energética. Total. Por eso, bueno, depende de qué drogas, ¿eh? Bueno, claro. Yo, setas a muerte. Setas a muerte igual no te baja la frecuencia energética, pero... Te la sube. Pero, por ejemplo, drogas de diseño, cocaína, alcohol, te hace así. O sea, por eso muchas veces al día siguiente, aparte de la resaca y los efectos físicos, hay esa sensación como de culpa de no poder mirar a los ojos, Sí, pero vamos a ver, por ejemplo, la coca sí es muy buena, coca pura, que tú te vas a, pues eso, a Perú, que te dan para mascar porque hay una presión muy alta, ¿no? Hay mal del vértigo y tal. Eso, yo no creo que eso sea malo. O sea, tomar un poquito de esa, que de hecho yo he probado coca buena y, joder, es increíble la sensación. Es como una sensación de que te deja despierto, no te da ansiedad, es una sensación limpia, no te quedas como acartonado. Ni tienes bajón. Pues oye, eso, chica, pues si te vas a Perú, yo te recomiendo que lo pruebes, ¿sabes? Pero claro, otra cosa ya como mezclada, que luego encima estás de fiesta, que luego te hace beber más, que te hace fumar más. Eso es otra situación. Sí, claro, entonces, tóxico. Claro, todo depende. Yo las setas, por ejemplo, los psicodélicos, soy súper fan. Y de microdosis también. De la microdosis de psicodélicos de LSD y de psilocibina, soy súper fan. Creo que es el futuro, de hecho. ¿Y tú lo tomas también a veces como un poco terapéutico? Sí, o sea, yo pues he tenido pues como sabes, pues bastante acceso a las drogas, he probado varias y al final con la que me quedo, lo que más me gusta son los psicodélicos, especialmente las setas y en dosis muy bajitas. De vez en cuando pues tomas una dosis más alta, tipo wow, tal, pero no tiene ningún peligro de adicción, por ejemplo. Es algo que te da, digamos, te da una apertura hacia pues la naturaleza. Siempre hay que tomarlo pues con rodeada de naturaleza, árboles, plantas, te conecta mucho con otras cosas, te libera mucha ansiedad. Y de hecho, bueno, sabes que están haciendo un montón de terapias ya en todo el mundo, pues sobre todo con psilocibina, pero también con ketamina, con MDMA. Incluso para tratar adicciones. El MDMA también es increíble, en dosis muy bajitas. Pero claro, es que todo es según cómo se haga, cómo se use, con quién, ¿sabes? Es que hay muchos factores. Entonces, ¿la droga es mala en sí? No, ni mala ni buena. O sea, depende.
Es el consumo. Claro, es cómo lo haces. Y es que es como todo, también lo nombrabas antes, es que puede ser con la comida, es que puede ser con... Por supuesto hay sustancias más, que como decíamos, que generan más adicción, pero hay comportamientos, como sabemos también, juego, etc., que al final todo eso está ahí. Es como las redes sociales, que en un sentido ahora estamos... pues un poco lo que dicen, ¿no? Que es la heroína de nuestros tiempos. Sí. Que al final está habiendo datos muy, muy disparados, ¿no? De personas que están perdiendo ese control, porque al final también es fácil, de alguna manera, están diseñadas para eso, ¿no? O sea, al final es así. Sí. Pero como todo es ese uso, y, o incluso con las personas, se puede generar unas relaciones tóxicas con personas, pero no por ello las personas tienen que ser la sustancia negativa. Claro. Exacto, claro, ni la comida, o sea que al final es un poco por ahí. Sí que es verdad que es un gran debate, porque claro, se ha demonizado en un sentido ciertas sustancias que parece que la única manera de poder abordarlas y de no caer en estos complejos mundos de la adicción es como reprimirlas. Claro. Pero bueno, eso también al final es madurez. Es madurez y también, como decíamos al inicio, autoconocimiento, grados de conciencia de cada uno, intereses... Sí, total. En tu libro tratado sobre la resaca hablas de casos, estrellas del rock, históricos, que pues han consumido y muchos de ellos acaban generando una adicción, que es la parte menos glamurosa de todo esto que venimos hablando. Ya hemos hablado de esto, pero te quería preguntar cómo te relacionas tú con esta palabra en sí. Al final es como que a veces se banaliza, ¿no? Porque... hablamos de, o sea, hay un montón, incluso colonias que se llaman addict, como que todo crea adicción. Quiero promocionarlo y es como te genera adicción. Sí. Como que de alguna manera la banalizamos y la tenemos súper normalizada y luego por otros lados la tenemos totalmente con un juicio moral increíble, que hablan de una persona adictiva y ya estás desconfiando. Hay un juicio moral de la leche, clichés. ¿Tú qué piensas del uso de esta palabra? Bueno, creo que sí, o sea, para alguien que conoce desde cerca lo que es la adicción, es peligroso, digamos, banalizarlo de esa forma. Lo que pasa es que, claro, puede ser una adicción muy grave o puede ser una adicción, pues no sé, como si yo digo, estoy adicta al chocolate. Claro. Sabes que tampoco es algo que ponga en riesgo mi salud, ¿no? Según lo que tomes. Entonces, no te sabría decir qué relación tengo con esta palabra. La verdad, creo que en el fondo todos somos adictos a algo. Todos estamos como adictos a alguna cosa. Sí, además ahora como que según vamos avanzando también y nos conocemos más como sociedad, como personas, como individuos, nos vamos dando cuenta también de nuestros propios patrones adictivos a nuestros pensamientos. Sí. O sea, porque al final caemos en automatismos tan fuertes de frustración, de sufrimiento, de culpa, de exigencias, y eso ya de por sí, nuestra calidad de pensar tiene un comportamiento adictivo. Sí. Y ser consciente de esto también te hace empezar a darte cuenta de otros consumos. Claro, sí, yo creo que respecto a la gente con adicciones, estaría bien que se cambiase un poco la percepción de la sociedad, igual que se ha intentado hacer un poco con las enfermedades mentales, ¿no? Como hay una especie de quizá estigma o esa gente tiene que estar apartada de la sociedad y demás. Creo que con los adictos hay que tratarles un poquito como gente que realmente pues tiene un problema, una patología y que es difícil para ellos luchar contra eso, o sea, que no es que ellos sean responsables, ¿no? De, por ejemplo, gente que el típico que fuma muchos porros o se mete mucha coca, esa gente necesita ayuda. Claro. Entonces hay que tratarles así, intentar no tratarles como alguien que toma la decisión consciente de hacer eso, ¿no? Total, porque es que además es ese estigma, ¿no? Que hablabas, que al final pensamos, hay una falsa creencia de que esa persona está consumiendo porque quiere y porque no puede parar. O sea, es como, bueno, pues es que lo deje, Exacto, que lo deje, claro. Y porque es que, claro, mira, prefiere la cocaína a mí. Como, joder, es que esa persona no está decidiendo por ella misma. Es como estar deprimido y venga, anímate, sal de la cama, tal. Exacto. No puedo. Exacto. Sí. Y en eso yo creo que es muy interesante que se empiece a hacer un poco activismo, digamos, de poder hablar, como estamos hablando aquí, como se está hablando en muchísimos medios ahora, de que empecemos a cambiar esos patrones de consejo, de que seguramente se haga con la
mejor de las intenciones, ¿vale? Pero es que querer no es poder. Y además, a mí, por ejemplo, con respecto a la comida, creo que es uno de los temas donde más se suele hacer esto, ¿no? Hay personas que tienen adicción a la comida y que no pueden parar, entonces es que estás muy gordo, es que no te das cuenta, es que tendrás que dejar de comer, ponte a dieta, o luego está la versión del nutricionista que no está un poco actualizado también con los trastornos de la conducta, que también te pone una dieta y te dice haz esto, y lo que se genera en esta persona que tiene un problema con su peso, con su imagen corporal, con su capacidad, su fuerza de voluntad, es tremendo, de dañino y contraproducente para el momento en el que se encuentra. Uh-huh. Entonces, bueno, pues un poco de atención también en estos comentarios, porque, como decía, querer no es poder. Sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Genial. Oye, me ha encantado hablar contigo libremente, así, además esto es un podcast que está iniciando y es una forma también de compartir, como decía, invitados expertos y no tan expertos en el campo de las adicciones y poder compartir diferentes perspectivas, que al final yo creo que traerlo encima de la mesa, hablar de manera naturalizada e informar es el mejor de los remedios. Muchísimas gracias, Anastasia. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora.